palabra a la legisladora Gisela Garzón Monteros. Gracias, presidenta. Un saludo a todas y a todos. Hemos remitido por Secretaría Presidenta una presentación que le pido su autorización para que se pueda Autorizado. exponer. Por favor, TICS, proceder. Para conocimiento de todas y de todos, esta comisión está conformada por la representación de diferentes bancadas, incluido el gobierno nacional, y contó con la participación de diferentes expertos y expertas que daré a conocer durante mi exposición y que fueron sugerencia de las y los integrantes de la mesa. Me parece igual importante decirlo. Han utilizado este tema en los últimos días como una propuesta incluso para criticarle a la Asamblea Nacional, pero incluso cuando se estaban leyendo las resoluciones del informe no prestaban atención. Los mismos que salen a los medios, haré uso del epíteto del presidente, a pegar de alaridos, a decir que esta Asamblea está en contra de la seguridad, y que tampoco están prestando atención ahora y que dudo mucho que hayan leído el contenido de este informe que supera las 100 páginas. En todo caso, este no es un tema menor, porque se trata de un elemento constitutivo del Estado. Y al tratarse de eso, su importancia y su preponderancia también tiene que ver con otras leyes que forman parte de nuestra normativa. Así es que, insisto, no es un tema menor, más para quienes regresan a la legislatura y tendrán que tomar una decisión, no solo en este tema, sino en otros que concatenan con este. No sé si el equipo técnico tiene la presentación. ¿Sí? Esperamos un momento. Gracias. Proceda, señor secretario. Sí, por favor, TICS, proceder. Muchas gracias. Entonces, conforme dictamina el procedimiento, ponemos en su consideración el informe para primer debate de la comisión ocasional que trata la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador. La mesa está conformada por quien les habla y lo preside, y debo agradecer el trabajo de los colegas Rafael Dávila como vicepresidente, Sandra Sánchez, Mariana Yumbay, César Uxha, Lourdes Natalie Morillo y Jorge Peñafiel, que integran la mesa y que formamos parte del tratamiento y la construcción de este informe. Para llegar a este informe, los equipos técnicos mantuvieron reuniones permanentes para ir nutriendo con base en los aportes y las perspectivas de cada uno de los comisionados. Pero este informe no tiene posturas, es decir, no establece si sí o no la presencia de bases extranjeras, primero porque no corresponde por procedimiento y segundo porque este pleno debe ser parte de la reforma constitucional, es decir, las y los integrantes de la legislatura tienen que debatir y dejar clara su postura. Así es que les invito y las invito a que lo hagan para que nosotros tengamos una perspectiva también de cara a trabajo del segundo debate. A modo de cronología, el 16 de septiembre, el presidente de la República presenta una solicitud de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República ante la Corte Constitucional. En el tiempo que se trataba esta reforma, presentó otra más que pretendía excluir a los privados de la libertad de un grupo vulnerable o prioritario. Y la respuesta de la Corte a ese pedido fue que se deje de hacer pedidos a las reformas de la Constitución como un mecanismo político, como un uso político. Así es que eso también fue importante conocerlo nosotros, ese dictamen, dentro del tratamiento de para que pueda considerarse como eso, como una reforma constitucional que no tiene que ser entendida a la ligera y mucho menos con un cálculo político electoral. El 3 de octubre, la Corte Constitucional, mediante dictamen 524-RC24, decide declarar el procedimiento de reforma parcial y establece el procedimiento en el artículo 442 de la Constitución, diciéndonos que es apto para la modificación planteada por el presidente de la República y, por lo tanto, que debe darse un control de parte de la Asamblea. El 17 de octubre se remite esto a la Asamblea Nacional y el 27 de octubre se notifica al Pleno del proyecto de reforma parcial remitido por el presidente de la República.
El 30 de octubre, el Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión 977, conoció la resolución del CAL previamente referida respecto a la creación de una comisión ocasional, y el 3 de noviembre, la Comisión Ocasional de la Reforma a la Constitución se instala de conformidad con lo expuesto en los artículos 9, 73, 24, 26, 27.1 y 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como los artículos 4, 16 y 22 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales. En el marco de esta sesión se conformó la mesa con presidencia y vicepresidencia y se puso en consideración un primer cronograma, que luego se aprobó en una siguiente sesión para abocar conocimiento y para poder empezar con el tratamiento conforme establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que además dictamina los plazos. El 27 de diciembre, en la sesión ordinaria de la comisión, 39 días después de instalarnos y empezar el tratamiento del cronograma, presentamos ante la presidencia el informe para primer debate del proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución. Es decir, la mesa no se demoró a propósito, la mesa no retrasó los tiempos, la mesa no hizo a propósito una demora en lo absoluto. Teníamos 60 días para presentar el informe para primer debate, lo hicimos en 39 días y se puso en conocimiento de la presidencia el 29 de diciembre, exactamente luego de recoger las firmas de todos los integrantes. Para que quede claro, porque parecería que no a ratos, nuestro ordenamiento jurídico reconoce 3 niveles de reforma al texto constitucional: la enmienda, la reforma y la asamblea constituyente. La enmienda, que significa que se respete el espíritu del constituyente al proponer cambios no significativos al texto constitucional. La reforma, que lleva a cabo modificaciones a la estructura, que es el caso, de la Constitución y que por lo tanto, al abordar elementos constitutivos, decantará en una consulta a la ciudadanía, si es que esta asamblea lo aprueba, pues de una asamblea constituyente que sale de este procedimiento, ¿no es cierto? El informe que tienen ustedes, que fue enviado en la convocatoria, consta de 16 ítems, de 16 partes: objeto, antecedentes, plazo para el tratamiento del proceso de la reforma, sesiones ordinarias, comparecencias, comisiones generales, participación de ciudadanos y colectivos. En esto en particular era obligatorio en el tramo del primer debate, no era opcional, así dice el procedimiento. La base legal para el tratamiento del mismo: participación ciudadana, declaración de reserva de las sesiones. La única sesión, la última parte de la primera sesión que recibió comparecencias fue declarada en reserva. Comparecencias del Frente de Seguridad, expertos, conclusiones, recomendaciones y lo que incluye el procedimiento parlamentario. Las conclusiones bien las leyó el señor secretario, y a esto me haré referencia en la parte final. En este momento quisiera poner a su consideración parte de las intervenciones que tuvimos en la comisión. Como es de conocimiento y parte del procedimiento parlamentario, en primera instancia nos correspondía convocar al proponente, en este caso el presidente de la República. Él no estuvo, delegó al secretario jurídico de la presidencia, así es que le pido por favor, presidenta, nos autorice a través de TICS se reproduzca el primer video. Autorizado. Es por eso que les hago notar que el artículo 416 de la Constitución, en su numeral 4, nos habla de que el Estado ecuatoriano, o en sus relaciones con la comunidad internacional, promueve la paz, el desarme universal, condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en el territorio de otro. Este artículo, si bien muchos han indicado por qué no se lo está reformando, la explicación es porque nosotros como Estado ecuatoriano y como gobierno nacional seguimos condenando la imposición de bases militares. Y es un tema en el que estamos de acuerdo todos. Ningún otro Estado ni ningún otro grupo militar extranjero tiene por qué imponerse en el territorio nacional una base militar. Lo que nosotros estamos cambiando, proponiendo el cambio, es hacia una cooperación militar de bases extranjeras, pero consensuada. Esa fue parte de la intervención del secretario jurídico de la presidencia, que estuvo en la comisión que presido. Como correspondía, la comisión cumplió con 12 sesiones, en primera instancia con 15 autoridades,
Esto significó el delegado del presidente de la República, la señora canciller, el ministro de Defensa, el delegado de la ministra del Interior de ese momento, el comandante general de la Policía, de las Fuerzas Armadas, del CIES, y al tratarse de un elemento constitutivo del Estado, creímos pertinente invitar al resto de funciones del Estado, de los cuales la Corte Constitucional se excusó y los demás estuvieron presentes, titulares o delegados. Por el tiempo que teníamos para tratar, aceptamos la presencia de delegados, siendo claros que nuestra ley orgánica de la función legislativa no lo permite así. De estas sesiones, de los 15 autoridades o funcionarios del Estado, se declaró en reserva la del comandante de las Fuerzas Armadas y la del delegado, director del Centro de Inteligencia Estratégica, al tratarse de temas concernientes a la seguridad. Les pido, por favor, reproducir el siguiente video. Proceda. En este contexto, es importante poner en su conocimiento, señores comisionados, que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen varios mecanismos de cooperación con países vecinos de la región, del hemisferio y también de otros continentes. Ejemplos claros de ellos son las comisiones binacionales fronterizas con Colombia y Perú, conocidas como Combifron, en las cuales el intercambio de información e inteligencia es su base fundamental. Así también somos parte de todos los mecanismos de cooperación en materia de defensa y militar en el marco de la Organización de Estados Americanos. Contamos de igual forma con instrumentos bilaterales de cooperación, entre los que resalto por su importancia los suscritos con los Estados Unidos de América, entre ellos los acuerdos relativos a estatutos de las fuerzas, operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y asistencia en interceptación aérea. Las intervenciones completas de los funcionarios y funcionarias, en honor al tiempo, no las pondremos, pero siguen públicas en las redes sociales conforme establece el procedimiento. Luego de la presencia de las autoridades, recibimos diferentes expertos, 11 en total, propuestos, insisto, por los integrantes de la mesa, algunos se excusaron, que nos dejaron una serie de aportes importantes y que espero que lo puedan revisar, insisto, para la decisión final de cara al segundo debate, y que incluso ustedes, colegas legisladores, a quienes están prestando atención, por supuesto, puedan formar parte de la comisión en el segundo debate con sugerencias de expertos y expertas en materia de seguridad y en materia de seguridad con enfoque geopolítico para poder seguir sumando sus conocimientos en esta mesa. Por eso, cuando asumí la presidencia de la comisión, dije ante los medios de comunicación que sería relevante contar también con la experticia de aquellos profesionales que, contando en sus países con bases extranjeras, puedan darnos una perspectiva de este tema. Y así logramos tener la presencia de un experto en seguridad colombiano que nos dejó algunos criterios. Por favor, el siguiente video. Autorizado. Los acuerdos que autorizan el establecimiento de bases militares extranjeras incluyen, en su gran mayoría, si no en su totalidad, y esto es algo que invito a revisar previa a cualquier suscripción de algún tipo de acuerdo de seguridad y defensa nacional, cláusulas de inmunidad legal para los soldados o miembros de las Fuerzas Armadas extranjeros. Esto significa que pueden estar exentos de responsabilidad legal por crímenes cometidos en el país receptor o en el país anfitrión. Casos emblemáticos está el caso de Okinawa en Japón, el caso de Filipinas, el caso de las bases en el sudeste asiático, o inclusive casos como en Colombia, que durante algunos de los ejercicios militares que se han desarrollado en el país, al no tener algún tipo de relación sus acciones con violaciones claras y flagrantes en VIH y DIH, entran en un escenario de inmunidad legal, ya que hay una opacidad frente a si sus acciones se dieron en el marco de la prestación del servicio de colaboración y cooperación o si se dan por fuera del mismo. Aquí, al no existir una definición jurídica clara y estar en el marco de un tratado internacional, regularmente las cláusulas de inmunidad legal hacen parte de los acuerdos de establecimiento de bases militares extranjeras. Y recibimos a su vez, conforme, insisto, manda el procedimiento, a representantes de organizaciones de la sociedad civil. Formalmente a la comisión nos llegaron la petición de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, la organización Unitierra, y también recibimos la presencia de la Organización Internacional para el Desarrollo del Derecho, con la presencia de su presidente, el doctor Gustavo Yalc.
Todo esto, insisto, está colgado en las redes sociales, es posible que lo vean, son sesiones extensas, sí, pero nos dejan varias perspectivas importantes alrededor de la seguridad. El último video, si es tan amable, a los compañeros de TICS. Autorizado. Con la base de Manta hasta el año 2009, el promedio de homicidios en el Ecuador era una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre 12, 14, 17, promedio 15.7, casi 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. La base de Manta sale en el año 2009 y los homicidios en nuestro país caen constantemente durante esos 10 años. El promedio es de 10, 5 puntos menos, pero su punto más bajo en el año 2017, el Ecuador es uno de los países más seguros de América Latina, con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, con base de Manta, 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin base de Manta, 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasa después? Pues ahora tenemos un promedio de 17 en estos años y en el 2023 cerramos con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, la pregunta sería, ¿es la presencia de una base extranjera el punto determinante de esto? ¿O este análisis de seguridad ciudadana pasa por otras variables bastante más complejas y de mayor responsabilidad de los gobernantes, con una visión integral para poder proporcionar a los habitantes de un territorio la seguridad que es quizás una de las principales funciones del Estado? Aquí tenemos con base de Manta, sin base de Manta, yo diría es lo que tenemos que saber sin Estado. El problema no es tanto tener una base, el problema es tener Estado. El problema no es sin base, el problema es sin Estado. Y eso es la reflexión profunda. Y desde ahí deberían los gobernantes reflexionar y proponer las respuestas reales a las personas y no tal vez jugar con un aspecto tan importante como la seguridad ciudadana por aspectos tal vez de coyuntura política. Bien, todo lo que hemos presentado, más por supuesto el resto de aportes, nos han permitido presentar las siguientes conclusiones, que si bien dio lectura el señor secretario en la parte pertinente, me voy a permitir puntualizar de manera breve. Definimos entonces que este tema, la soberanía, es un elemento constitutivo del Estado y debe, además, lo leo textualmente, como está descrito en el artículo 5 de la Constitución, y puede estar reflejada de distintas maneras a través de la suscripción de instrumentos internacionales que deberán de forma obligatoria contar con el aval de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional en calidad de representación ciudadana. Varios criterios dentro de la mesa hicieron también énfasis a la postura de Naciones Unidas alrededor de la atención a la seguridad y seguramente los compañeros integrantes de la comisión harán énfasis también en ese sentido. Otra de las conclusiones es que, de acuerdo al resultado de las exposiciones de autoridades y expertos en la materia, se colige que el ejercicio de la soberanía debe encontrar su límite y fundamento en los principios generales de las relaciones internacionales, los instrumentos internos aprobados y ratificados por el Ecuador, internacionales también en materia de derechos humanos, así como los principios erga omnes en relación con la dignidad e igualdad de los seres humanos. Es decir, que nosotros nos comprometemos como legisladores a tener en claro de qué convenciones, de qué tratados internacionales somos país firmante para ponerlo en tratamiento del debate y no exceder dichos parámetros. De las distintas exposiciones expresadas por autoridades y expertos en la materia en el seno de la comisión se desprende que la soberanía encuentra su fundamento tanto en los tratados y convenios internacionales negociados y suscritos entre estados, como en el reconocimiento de las limitaciones individuales que enfrentan los estados para combatir eficazmente problemas transnacionales como la inseguridad. Esta realidad, sumada a las crecientes necesidades regionales y mundiales, impulsa a los estados a trabajar de manera coordinada y conjunta mediante instrumentos internacionales que permitan aunar esfuerzos y recursos para enfrentar desafíos que trascienden las fronteras. Parece una conclusión menor, pero no lo es. Estamos hablando de trabajo coordinado, no de mentiras anunciadas para uso conveniente, de trabajo coordinado con resultados reales, de un trabajo coordinado además que incluya responsables, que incluya plazos, tiempo y resultados. Y por supuesto, eso tiene que venir de la mano con un debate mucho más amplio cuyas responsabilidades queden sobre la mesa. En cualquier caso, todo acuerdo internacional de cooperación que celebre el Ecuador en materia militar o de seguridad deberá observar de manera ineludible e indiscutible los principios establecidos en la Constitución de la República en cuanto a la igualdad ante la ley. Uno de los expositores en la comisión, además, hizo énfasis respecto a que al tratarse de un elemento constitutivo del Estado, tiene o viene de la mano con una serie de normativa adicional que, de aprobarse, tiene que considerarse para una reforma de ser el caso.
Le pido, por favor, señorita presidenta, autoriza a través de secretaría la lectura del artículo 339 Proceda. del COIP. Artículo 339 del COIP, numeral 3. Consultor, señorita presidenta, denme un segundito. por Gracias, favor. señor secretario. Proceda, señor secretario. Sí, un segundito, señorita presidenta. Pase, pase. Ya. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a la lectura del artículo 339 del Código Orgánico Integral Penal. Actos hostiles contra el Estado. La persona que participe en actos de hostilidad o en conflictos armados contra el Estado será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en cualquiera de los siguientes casos. Primero, suministre información que facilite la agresión por parte de otro Estado. Segundo, tome las armas en contra del Estado ecuatoriano. Tercero, permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o se dan bases nacionales o fuerzas militares a otros estados con propósitos militares. Hasta la lectura del artículo 339, señorita presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Presidenta, cierro con esto. Es importante entonces entender la relevancia, vuelvo a repetir, de un elemento constitutivo del Estado. No es un tema menor porque atraviesa otras normativas que están vigentes en nuestro país y no es un tema menor ni una cuestión de reducir la soberanía a la nada cuando, vuelvo a insistir, se trata de un elemento constitutivo del Estado. En este y otros temas, los expertos plantearon parte de las conclusiones del informe. Así es que queda claro que esto ha sido no solo un tema participativo, sino que ha cumplido con todos los parámetros que establece la normativa, que tuvo al proponente en primera instancia y que ha recibido la participación de la sociedad civil y de expertos y expertas. Vuelvo a hacer el llamado, presidenta, compañeros, colegas legisladores, a formar parte de este debate que una vez que se concluya ante el Pleno tendrá un nuevo momento en la comisión. Que sugieran expertos y expertas, que participen de este tema, que no se trate el tema de la seguridad y mucho menos el tema geopolítico de manera ligera. Que no se piense que es una cuestión únicamente de lanzar cualquier anuncio y que quede ahí, porque se trata de vidas que se afectan ante la inseguridad y que no pueden estar expensas de ofrecimientos vacíos. Y en este caso en particular se planteó esta reforma como una alternativa para enfrentar la inseguridad, pero los datos nos cuentan otra cosa. Le pido, presidenta, que en su momento pueda hacer uso de la palabra como asambleísta en el debate para dar algunos argumentos que, para no perder objetividad, no lo haré en este momento como representante de una comisión que me honro presidir. Muchas gracias.